Una de las cosas más significativas para mí cuando leo el libro de Job es que Job no tenía los recursos de esperanza que tenemos hoy nosotros. Por ejemplo, cuando usted y yo pasamos por pruebas, por adversidades, bien, tenemos una serie de recursos dispuestos por Dios para nosotros. Es decir, si usted y yo pasamos pruebas o sufrimientos, tenemos la palabra de Dios escrita, en la cual hallamos consuelo. Tenemos la comunidad de fe, los hermanos a quien podemos llamar y decir: hermano, estoy sufriendo, estoy padeciendo. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, esa dádiva que Dios tiene para nosotros. Y Job no tenía nada de eso. Pero Job, en sus proclamaciones tan apasionadas, dijo algo sumamente importante, y creo que es parte del concepto que tenemos que ir entendiendo hoy en esta Navidad. Job dijo en Job 9:33: no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano entre ambos. Y es que Job en un momento se veía totalmente separado de Dios. Señor, yo soy inocente, yo no he pecado como Bildad, Zofar y el otro me están culpando. Señor, sabes que soy inocente, pero ¿a quién puedo acudir? No hay alguien que ponga su mano entre nosotros y nos reconcilie. No lo hay. Al menos Job no tenía esa esperanza. Pobre Job, ¿verdad? Si hubiera recibido el capítulo 1, todo hubiera sido más fácil, ¿verdad? Pero no lo tenía. Y para Job era una incertidumbre. Más adelante, en 2 Corintios capítulo 5, y lo vamos a revisar al final de este mensaje, Pablo va a decir que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y este pasaje es tan maravilloso de encontrar a Dios mismo reconciliando consigo mismo al mundo. El Padre, perfecto en su grandeza, nos creó. Nosotros, como leíamos en el Salmo 2, voluntariamente nos rebelamos, le dimos la espalda a Dios, muertos en delitos y pecados. Pero ese mediador que Job proclamaba, ese árbitro, ese conciliador, puso la mano entre ambos y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Este es el mensaje de Navidad que tenemos nosotros. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. En el Salmo 2, por favor, leámoslo, que ya Erwin hizo una excelente introducción. Es un salmo mesiánico donde encontramos esa revelación de la rebelión humana. Cuando las naciones deciden volverse, amotinarse e ir en contra del Señor. Y la acertada respuesta de Dios en el versículo 6 dice, hablando el Señor: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y Dios dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 110 dice exactamente lo mismo, que Jesús era sacerdote no según el orden de Aarón, que era humano y temporal, sino según el orden de Melquisedec, un rey eterno, sin principio ni fin de días. Y dice el Señor: yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Y el autor de los Hebreos vuelve a decir lo mismo, fundamentando el nuevo pacto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, no creamos que esta engendración significa que Cristo es creado, y creo que eso está más que suficiente, es más que claro, bien, sino que tiene que ver con un concepto que me encantaría que profundicemos en esta mañana. Cristo es preeminente. Cristo está por encima de todas las cosas. Él es soberano. No hay nadie por encima de Él. Y Pablo es lo que nos va a hablar en Colosenses, y vamos a hacer nuestra lectura del pasaje de hoy en Colosenses, capítulo 1, versículos 18 al 20, que hemos venido siguiendo esta estructura o este texto de Colosenses. Y en el versículo 18, Pablo dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y en esa primera parte vamos a estudiar esos dos versículos. En la segunda parte, el versículo 20, que es apasionante. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo, ¿qué dice? ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Son todas las cosas nuestra relación con Él? Por supuesto que sí. ¿Son todas las cosas la creación en toda su magnificencia cósmica, eterna, estelar, magna? Sí. Él va a traer a reconciliar todas las cosas.
va a volver otra vez al orden establecido por el Señor. Reconciliar con Él todas las cosas, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y fíjense este texto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué pasaje increíble. Pablo nos dice, tomen, está la preeminencia. Acordémonos que en Colosas, bien, habían muchas herejías, pero en este pueblito, entre dos ciudades importantes, Laodicea y Hierápolis, habían dos, dentro de las herejías que había, una era que algunas corrientes gnósticas creían que las cosas materiales no fueron creadas por Dios, sino por un demiurgo, por un ser inferior, y que Dios no lo había creado. Y Pablo dice en el versículo 16, Él es el creador de todas las cosas. Creo que fue Raymond que habló de este versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las de los cielos y de la tierra. ¿Cuáles cosas va a reconciliar Dios? Las de los cielos y las de la tierra. Contrarrestando con esa enseñanza cualquier idea de que lo material es inherentemente malo o que está distanciado de Dios. Dios creó todas las cosas. Aún lo material, Dios ha permitido en su gracia que podamos crear y disfrutar de tantas cosas. Otra herejía es que Cristo era insuficiente. Y esa es la herejía que se ha persistido durante los años, durante los siglos, y esto apela o minimizaba la supremacía y suficiencia de Cristo, con la idea de que los creyentes necesitaban algo más, como mediadores, conocimientos secretos, prácticas rituales, para alcanzar la plenitud espiritual que Pablo va a contrarrestar en este pasaje. Algo más tenemos que hacer. Sí, Dios nos salva, Cristo nos salva, pero hay algo más que hacer. Hay algo más que hacer. ¿Es Cristo insuficiente? Es cierto que hay una colaboración humana y hay una disposición humana, pero ¿qué puedo hacer yo por mi salvación? Absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer yo para mi santificación? ¿Qué obra mía puedo hacer? Nada más que una docilidad, una colaboración humana delante de Él. Así que Pablo lo que va a decir es, hermanos, Cristo es preeminente. Y creo que este mensaje para Navidad es realmente pleno, porque esa herejía de aquellos siglos, del siglo I, hoy también se transmite en un cristianismo supersticioso. Lo material es malo, Dios no es creador de todas las cosas, o simplemente Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente para la salvación, así como para el porvenir. Hay que hacer algo más. En estos 6 meses he tenido diferentes consejerías, y no con gente de la iglesia necesariamente, y hay algo que realmente me está, ¿qué palabra puedo usar? Me está carcomiendo por dentro, y es ver la mentalidad de las nuevas generaciones de los creyentes. Cuando uno se sienta a conversar con una persona, no sé, 20, 30 años, 40 años, y comenzamos a hablar de los asuntos de la vida, las problemáticas, tal vez yo soy muy iluso, pero esperaría que haya una comprensión de una cosmovisión bíblica. Que me diga, yo entiendo, hablaba con un hombre un día de esto, yo entiendo que como hombre, pues mi responsabilidad delante de Dios es, y no lo hay. Yo terminé, yo no sé, espero que mi cara no haya tenido subtítulos, pero yo estaba tan frustrado, porque la gran problemática, ¿cuáles eran? El manejo en su matrimonio de las redes sociales. El manejo en su matrimonio, es que ella no me postea en Instagram, es que me bloqueó y tiene a fulano. Y yo decía, ay Señor, ¿qué hago yo aquí? Yo podría estar jugando PlayStation mejor antes de estar. O sea, la gran problemática eran las redes sociales. Y yo digo, ¿no se da cuenta la falta de liderazgo masculino, la falta de sumisión correctamente entendido, la creación conjunta, los principios bíblicos? Entonces es como, qué frustrante. Y Pablo está escribiendo justamente en esa línea, de decir, hermanos, déjense de rituales, déjense de simplezas, déjense de creer que lo material es malo, que Cristo no es suficiente. Cristo es suficiente. Y él va a decir 3 cosas muy puntuales, y nada más lo menciono. En los versículos 15 al 17 se va a mostrar la supremacía de Cristo en la creación. Cristo es supremo en la creación. Pero en los versículos 18 al 20, al 23 de hecho, Cristo es supremo en la redención, que lo hablamos hace unas 3 semanas atrás. Él es supremo en la redención, es decir, que Él toma a una persona caída como nosotros y por la obra en Cristo nos da esa nueva vida que solo en Él podemos tener.
Él es Señor, Él es supremo. No se requiere de esas trivialidades en las cuales nos vamos desviando por un desinterés propio, por una rebelión, como se decía en el Salmo 2, a la voluntad soberana de Dios. Entonces, en lugar de asumir mi responsabilidad, mi masculinidad, la feminidad que corresponde en un matrimonio, me ocupan más las simplezas tontas y, como escuché por ahí, las estupideces que nos concentramos en lugar de atender lo que es importante. Y esto es lo que pasa hoy. ¿Es Cristo suficiente? Por supuesto que sí. Mencionamos dos cosas, entonces: Cristo es el Señor de la creación y Cristo es el Señor de la creación. Veamos dos cosas ahora en ese segundo aspecto. Cristo es Señor de la redención. Él nos redime, Él está por encima de todo. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien, versículo 18. En segundo lugar, Cristo es Dios encarnado. Cristo es Dios encarnado. Y creo que aquí es muy importante recordar textos como Gálatas 4:4, cuando dice que en el tiempo establecido, Cristo nació de mujer. Y este niño que nació en este simbolismo que hemos adoptado este año, en vez de un árbol, un pesebre, este simbolismo, en el momento específico, Dios envió a su hijo, un bebé, como Luciana. Además, pongámosla aquí como ilustración. Andrés, ¿la podemos traer un ratito? Un bebé vulnerable, frágil, dependiente, necesitado, pero totalmente Dios. Siempre. 100% Dios, 100% hombre. Él es Dios encarnado. Y al Padre le aprendí una palabra nueva esta semana. Le plugo. Es el pasado de le plació o de placer. Así es que a mí me place. Bueno, en el pasado es plugo. No la vamos a usar porque es muy elevada. Pero al Señor tuvo esa complacencia de que en el Hijo habitara toda la plenitud. Y no porque es un ser creado, sino porque es Dios mismo. Entonces, fijémonos en primer lugar, versículo 18 de Colosenses, capítulo 1. Dice, Él y Él, esta Y, esta conjunción une inseparablemente con el versículo 17. En el 17, básicamente dice que Él es eterno, Él es antes de todas las cosas y que Él es sustentador de todo lo que existe, básicamente. 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Anteriormente, Pablo había hablado del cuerpo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, repetidamente Pablo había hablado del cuerpo y cómo está estructurado y organizado, pero hasta ahora se introduce el concepto de la cabeza. Bien, y hablamos de la cabeza, tiene un significado sumamente importante. La cabeza tiene que ver con poder y con autoridad. Esta palabra en el griego tiene una connotación muy importante de algo que tiene la responsabilidad de ejercer autoridad. De hecho, Pablo lo va a usar con los esposos, bien, con los hombres, y va a decir, él es la cabeza, no en el sentido de una preeminencia, sino en un sentido de que tiene una autoridad ejercida, bien, para buscar el beneficio de otros. En la sana masculinidad, el hombre, el esposo, recibe la autoridad de Dios para aplicarla en su matrimonio. Y esta autoridad que ha recibido no es para que sea abusiva ni para beneficio propio, sino que está en función del beneficio de aquellos quienes están bajo su responsabilidad. Es un compromiso con quien he recibido esta autoridad. Cristo en este contexto, en Colosas, lo que está diciendo es que Cristo es Dios, bien, Él es la cabeza, y Él tiene poder y autoridad, bien, y lo va a utilizar en función de ¿qué? En función de redimirnos. Vamos a hablar más adelante en función de reconciliarnos con Él mismo. Entonces menciona claramente que Él es la cabeza y otros pasajes. Vamos rápidamente a Efesios, por favor, para reforzar este concepto, y vamos a hacer la lectura de algunos textos en esta carta que Pablo escribe también desde la prisión. Y por ejemplo, en 1:22 de Efesios, Pablo va diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. ¿Sobre qué? Todas las cosas. O sea, Cristo no es solamente la cabeza de la iglesia, sino de todas las cosas. Él es supremo. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora lo vamos a mencionar. Capítulo 4, versículo 15. Dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en el versículo 16, Pablo enfatiza, en quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir y edificándose en amor. Cuando nosotros, como iglesia, en esta festividad de Navidad, entendemos que Cristo es la cabeza, como aquí lo dice Efesios, y entendemos que Cristo es la cabeza, usted y yo somos el cuerpo, y si nota lo que Pablo aquí enfatiza, dice, bien unido entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué es esto? Es el sentido de comunidad. Cuando la comunidad está junta y se ayudan mutuamente dependiendo de la cabeza que va a proveer el crecimiento, termina diciendo, cada miembro recibe su crecimiento ¿para qué? Ir edificándose en amor. Que usted y yo seamos el cuerpo de Cristo, en primer lugar, tiene una responsabilidad primaria con Dios, de un sometimiento voluntario a Él, porque Él es la cabeza. Bien, Él es el primer lugar. En segundo, es un compromiso ¿con quién? Con el resto del cuerpo. No puedo, no sé si la palabra existe, pero descomprometerme, o no puedo evitar el compromiso con el resto del cuerpo de Cristo, porque me estaría mutilando de esa parte. Entonces, entender que Cristo es Dios, que es la cabeza, no solamente me coloca en una posición a mí de dependencia de Él, de que yo recibo el crecimiento y el sostenimiento total de la cabeza, sino que implica también una responsabilidad comunitaria. Mi responsabilidad es ir edificándonos en amor. Así funciona el cuerpo que depende de la cabeza. Siguiente, fíjense que Pablo en este mismo versículo, él habla que Él es el principio. Ya volvemos a Colosenses. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, y esta palabra es el principio, junto con esta palabra autoridad, en los textos griegos, hay textos de filósofos griegos, donde se encuentra Zeus como el kefale y el arqué, es decir, como la cabeza y el principio. Zeus en la cultura griega viene siendo la cabeza y también el prototipo o la forma, el arquetipo, ese desarrollo bien de esa cabeza. Y Pablo dice aquí, Cristo es, bien, para que entiendan los griegos, Cristo es la cabeza y desde donde todo comienza. Es decir, no hay nada que exista que esté fuera de Él. Por tanto, todo el crecimiento del cuerpo, no solamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino todas las cosas que están sujetas a Cristo, ¿de qué dependen? Dependen del Señor, no dependen de otra cosa. Entonces, este principio que aquí menciona Pablo es que de Él viene toda fuente de autoridad. No hay otra. Él es la cabeza, Él es el inicio de todas las cosas, es el iniciador de todas las cosas y todas las cosas dependen de Él. Inclusive estas naciones rebeldes dependen de Él. Ahora, finalmente, en el versículo 18 dice, en el 18, dice, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Cuando hablamos de primogénito, algunos han confundido y han creído que Cristo es un ser creado, que es el primer ser creado. Entendemos, y lo vamos a ver más adelante, Cristo no es creado, Él es Dios. De hecho, si lo entendemos así, estamos contradiciendo el versículo 17, donde dice que Él es antes de todas las cosas, donde Él es eterno, y otros muchos textos más. Cuando hablamos de la primogenitura, no estamos hablando de el primer creado, bien, como es el concepto. A ver, marquemos la diferencia entre primogénito y primogenitura. El primogénito es el primer hijo que nace, y desde el Antiguo Testamento estaba destinado a consagración, ¿ok? Tanto de los hombres como de los animales, o los humanos y los animales. La primogenitura es este sistema de derechos, bien, que el primer hijo tiene sobre la herencia. Hay una diferencia entre primogénito y primogenitura. Muy bien, este sistema de derechos, por ejemplo, Esaú era el primogénito, pero la vendió su primogenitura. Él seguía siendo el primer hijo nacido, pero renunció o vendió este derecho del sistema de herencia. Ahora, Cristo tiene la primogenitura ¿sobre qué? ¿Qué dice? Él es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el primero que resucitó y que permanece para siempre. Otros después de Él resucitaron,
Dorcas bueno, no me acuerdo quién más resucitaron, pero Él es el primero que resucitó y que permanece vivo hasta el día de hoy. Bien, y en su primogenitura, en la resurrección, Él tiene estos derechos sobre la herencia. Por eso en el Salmo 2 dice, pídeme y qué, y te daré por herencia a las naciones. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Cristo tomando lo que le pertenece. Apocalipsis, más allá de visiones e imágenes que son muy importantes, es Cristo tomando lo que le pertenece. Esta es la revelación de Cristo. Estoy tomando lo que es mío. Bien, entonces todas las cosas vienen a estar bajo sus pies, vienen a ser sujetas a Él. Entonces decimos, Él es la cabeza, tiene que ver con poder, autoridad. Él es el inicio y el prototipo, es el modelo del cual todo parte. Y es el primero en resucitar. Y esto para los habitantes en Colosas era sumamente importante. Porque estaban entendiendo que las herejías que ellos venían transmitiendo, bien, eran contrarias a la enseñanza, no solamente de Pablo, sino también del Antiguo Testamento. Pasajes como el Salmo número 2, el Salmo 110, van marcando claramente quién es y cómo es el Mesías. Ahora, en el versículo 19, Pablo va a decir, hablando de Cristo, que es la cabeza, que es el principio, que es el primogénito de entre los muertos, Pablo va a decir, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Cuando venimos al versículo 19, encontramos a Pablo afirmando que en Cristo habita, bien, en Él está toda la plenitud, toda la magnificencia de la deidad. Pero quiero que pensemos en una cosa antes de tomar el receso, es que estos versículos del 18 al 20 nos hablan de quién es Cristo y por ende en quién estamos nosotros. Es decir, cuando vamos entendiendo que Cristo es la cabeza, preguntamos, ¿la cabeza de qué? Bueno, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es cabeza de todas las cosas. Él es el principio de qué? El principio de todo lo que existe, de todo proceso. Él es el primero en resucitar. ¿Quién más va a resucitar? Todos los justos que están en Cristo van a resucitar en Cristo, todos. Entonces, entendemos que Él tiene la preeminencia, tiene el primer lugar sobre todas las cosas. Cuando entendemos esto y que nosotros estamos en Cristo, la palabra transformación viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos redimidos. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Bien, y seguimos en este proceso de santificación, que ahora vamos a hablar algo muy importante, de la plenitud y del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, mientras somos nosotros, hemos sido redimidos, también nosotros, como Erwin mencionaba al inicio, estamos guiando a otros a la redención. Cuando estamos celebrando la Navidad en este tiempo, no solamente necesitamos centralizar nuestra celebración, nuestra vida, acudir a Cristo con el mensaje del bebé en el pesebre, con el hombre en la cruz, con el rey que viene en su trono. No solamente eso, vivirlo nosotros, también tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo. Sería inconsistente sentarnos y disfrutar de la plenitud de la cabeza sabiendo que otros no han escuchado y que permanecen en esa condición de rebeldía. Cuando los pastores, que cantamos ahora, ¿verdad? Esos pastores en Lucas capítulo 2, escucharon a los ángeles proclamar, no cantar, proclamar, bien, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a anunciar las buenas nuevas. Cuando la mujer samaritana entendió que con quien estaba hablando esta mujer era el Mesías, ¿qué hizo? Dejó a Jesús solo y se fue a Samaria y dijo, he encontrado al Mesías. Cuando encontramos a la cabeza, cuando encontramos al iniciador de todas las cosas, cuando encontramos nosotros al primero entre los muertos y nos lo callamos, estamos siendo egoístas y estamos siendo inconsistentes con el mensaje que hemos tenido. Entonces, Cristo es la cabeza, Cristo es el iniciador de todas las cosas y Él es el primero que resucitó. Y en el Padre, al Padre agradó, le plugo que en el Hijo habitara la plenitud. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Padre quiso esto en el 19? Porque en el 20 va a decir, yo quise, o hay esa satisfacción, o este acuerdo, no sé cómo explicarlo, de que en el Hijo habitara toda la plenitud, fuera el mismo Dios, la misma esencia,
para que en el 20 ahora sí, Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Fíjense lo que implica esas acciones soberanas del Señor para que usted y yo hoy podamos ser salvos. A veces damos por sentado nosotros la salvación que tenemos en Cristo. Y pensamos que ser cristiano significa venir un domingo a la iglesia y el resto de la semana no interesa. Cuando asimilamos el mensaje y lo procesamos nosotros, va a generar una dependencia del Señor, un espíritu de adoración tremendo. Colosenses 1, 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando arrancamos del 19 o retomamos del 19, bien, hablamos de que, o entendemos, de que es que en Cristo todo tenga la preeminencia. Bien, dijimos que la herejía en Colosas decía que Cristo no es suficiente, sino que se requerían más cosas para ser salvos y más cosas también para ser santos. Por eso Pablo enfatiza que todos los atributos del Padre los tiene el Hijo. Y eso lo marca aquí en el versículo 19. Cuando menciona en el versículo 19, diciendo por cuanto agradó al Padre, le agradó, bien, le plació, le plugo, que en él habitase toda plenitud. Esta palabra plenitud es muy importante. Básicamente tiene que ver, o literalmente significa contenido. Tiene que ver con lo que llena algo. Y entendemos, por el resto de las Escrituras, que hay un solo Dios. Bien, oye Israel, nuestro Dios Jehová, nuestro Dios, uno es. Y entendemos también por las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, de que el Espíritu Santo es otro de la misma esencia. Un solo Dios manifestado en tres personas. No son tres dioses, bien, es un Dios manifestado en tres personas, bien, con una interdependencia donde uno depende del otro, ninguno está por encima del otro. ¿Sí? El Padre no es más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu, o el Espíritu menos que ellos dos. Bien, es una unidad conjunta, una unidad plural. Bien, entonces, este asunto, plenitud, es un término, llamémoslo teológico, que se refiere a la totalidad de los atributos y poderes divinos. Bien, Cristo es Dios, 100% Dios, y Él es 100% hombre. Encontramos esto llamado por muchos, es esta unión hipostática, es decir, Dios y hombre, bien, en una sola persona. Veamos otros textos que quiero marcar acá. El Dios encarnado, hablamos de preeminencia y de plenitud, algo completo. Muy bien. Fíjense estos textos en otras versiones. Porque a Dios le agradó habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud. La persona de Dios, conocemos el Dios eterno, con toda plenitud. En la Nueva Traducción Viviente, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y la Biblia textual, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él. Entonces Pablo retoma aquí a los colosenses y les explica, muy importante, bien, el hecho de que Cristo es totalmente Dios. Pero más allá de esto, vamos conmigo por favor a Juan capítulo 1. Porque en estos versículos vamos a encontrar la relevancia que tiene para nosotros. En Juan 1, Juan testificando sobre la persona de Jesús, él va a hablar cosas pues que son significativas en cuanto a este asunto de la plenitud. Dice el versículo 14, y aquel verbo, y entendemos que este verbo es el logos, ¿verdad? Es la expresión, es el discurso de Dios, el logos de Dios, que es Cristo, fue hecho carne y habitó. Esta palabra habitó, tendríamos que tomar no sé cuántos domingos para desarrollarla, pero básicamente la idea que Dios vino a hacer un tabernáculo entre los hombres. Bien, de hecho el verbo es tabernaculizar. Cristo vino a tabernaculizar entre los hombres y habitó entre nosotros, y Juan expresa, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad siempre van juntas. Versículo 16, bueno, leemos el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, una referencia a su eternidad, porque era primero que yo. 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta plenitud divina pertenece única y exclusivamente a Cristo. Muy bien. La cual Cristo, por la paz a través de su sangre, la imparte a la iglesia que es su cuerpo. Muy bien. Y además, el poder del Espíritu Santo a cada creyente. Que Cristo haya venido
encarnado en un hombre, que Dios haya venido en forma de hombre, bien, nos pone, no sé si la expresión es correcta, pero espero que me entiendan, nos pone en un mismo nivel. ¿Qué quiero decir? Cuando el hombre peca, el hombre se distancia de Dios. Muy bien, el hombre pecador rompe o quiebra la ley o la ley de un Dios santo. Hombre pecador, Dios santo. Y se produce una separación. Hemos hablado en otras ocasiones de estas relaciones rotas a causa del pecado con Dios, conmigo mismo, con la creación y con el prójimo. Muy bien, entonces el Dios santo y el hombre pecador. Dios por su justicia no puede pasar por alto el pecado del hombre. Bien, debe haber una redención. Ahora, la ley es divina. Los ofensores son humanos. Dios no puede pasar por alto la ofensa y no hay ningún hombre capaz de satisfacer la ira divina, la santidad, la justicia. No lo hay, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no lo hay. Entonces, en esta de la plenitud es que este Dios santo, inmanente, eterno, alto, sublime, majestuoso, a quien es el ofendido, bien, toma por iniciativa propia el enviar su plenitud en forma de hombre, que es Cristo. Por tanto, encontramos que entre estos hombres pecadores, donde no hay ni uno justo, no hay nadie que haga el bien, no hay ninguno bueno, hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay un reconciliador entre Dios y los hombres. Dios no puede pasar por alto el pecado humano. No puede. Ningún hombre es capaz de, por su mérito, ni siquiera justificarse a sí mismo, ni siquiera cargar su propio pecado. ¿Qué hace Dios? Viene en forma de hombre para conciliar. Y esta plenitud que el mediador, el reconciliador consigue, a lo que es su cuerpo, lo energiza y transmite de su espíritu, como leemos en Efesios. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. Creo que leímos ya uno de esos versículos, pero vamos a volverlo a leer, porque en Efesios Pablo vuelve a hablar sobre esta plenitud que es dada a nosotros, la iglesia, en forma del Espíritu Santo. Dice el versículo 23, o leo del 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros no tenemos capacidad ni valor propio, bien, en un sentido de salvación, sino que somos llenos con el Espíritu Santo, que según capítulo 3, versículo 19, dice, leemos desde el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, otra vez, dependencia de la cabeza y comunidad de los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo somos llenos nosotros de la plenitud de Dios? Si no es por la vida del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que recibimos como la seguridad de nuestra salvación. Entonces, que Cristo tenga la plenitud del Padre y Cristo siendo el mediador, Él nos llena a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso es que el pecador, como cantábamos ahora es feliz el pecador. Ahora tiene esperanza el pecador, porque tenemos que el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, viniendo el mediador, volvemos a Colosenses, por favor, Colosenses 1, volviendo el mediador, versículo 20, dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Entonces entendemos que, o vamos a definir nosotros, reconciliación, que es que estábamos enemistados con Dios, ¿cierto? Estábamos enemistados con Dios, alejados de Él. Efesios 2, 1 al 3, dice que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Muy bien, esa era nuestra condición, y mientras leo, yo lo leo rápidamente, o puede tener usted marcado Efesios y también Colosenses. Pablo dice en el capítulo 2, Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Pero por la gracia y la verdad, que leímos en Juan, la plenitud vino y habitó en Cristo, lleno de gracia y verdad, hemos sido perdonados por Cristo. Capítulo 2, versículo 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Vida y resurrección en Cristo. Por lo que, por medio del primogénito, Hijo de Dios, hoy hemos sido hechos cercanos a Él. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos distanciados. Bien, Cristo es la cabeza, es el prototipo, es el primero entre los muertos, Él es Dios completamente y Él estando con Dios y con los hombres, Él nos hace cercanos. Estábamos muertos, separados, distanciados por nuestro pecado. Él nos reconcilia. Cuando hablamos nosotros de reconciliación, es muy importante que veamos algunos aspectos, bien, del reconciliador de todas las cosas, porque este es Cristo. Cuando hablamos de reconciliar, y ya lo mencionamos, es básicamente restablecer relaciones interpersonales amistosas, adecuadas después de que esas hayan sido interrumpidas o rotas. Ya esto lo hemos mencionado y lo hemos hablado. Ahora, en Colosenses 1:20, y basado en esta definición, entendamos algo muy puntualmente. Rápido. Primero, hubo una interrupción de las relaciones amistosas. ¿Ok? Génesis 2:8 al 9 y 15:17 dice que el hombre, Adán y Eva, caminaban en el huerto, estaban con Dios, fueron comisionados por Dios. Esta relación fue interrumpida y se interrumpe por una provocación. Adán y Eva comen, desobedecen al Señor, deciden vivir la vida por cuenta propia y se rompen estas relaciones elementales. El comportamiento posterior se mantuvo. Es decir, la actitud y la respuesta de Adán y Eva fue de mantenernos en una constante rebelión. Aunque Dios en Génesis 15, Él dice, yo voy a procurar la restauración. ¿Cuál es la respuesta del hombre? Después de que Adán y Eva caen, muy bien, y Dios promete que la simiente de la mujer vendrá a restaurar todas las cosas que es Cristo, ¿cuál es la respuesta del hombre? Después de Génesis 3 viene Génesis 4. ¿Y qué pasó en Génesis 4? Caín se levanta y asesina a Abel. Y los descendientes comienzan a vivir la vida como quieren. Al punto de que Lamec, en el capítulo 4, versículo 19, dice que tomó para sí 2 mujeres para ir en contra del plan de Dios. Y continuamos todo ese relato de Génesis hasta Babel, la gran rebelión de la humanidad, y sigue hasta el día de hoy. Cristo entonces, Él prometió en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, vendrá uno de la simiente de la mujer. Y si usted lee el Antiguo Testamento, había mucha esperanza en Caín o Abel, en Noé, en Abraham, en Israel, en Moisés, y ninguno de esos fue la simiente de la mujer. ¿Quién es? Gálatas 4:4. Cristo viene y nace de mujer, ¿para qué? Para reconciliar todas las cosas con nosotros. Entonces, este plan de reconciliación ha estado diseñado desde la eternidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, por favor, para hablar un poco más sobre este plan de reconciliación que el Señor desde siempre diseñó por medio de Cristo, que es la simiente de la mujer. 2 Corintios 5, Pablo dice, versículo 14, que el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos convence, nos aprieta, nos estruja, no sé qué más para usar, nos conmueve pensando en esto. Dice, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos quedamos con este versículo tan popular hasta ahí, como un cliché, como un eslogan, ¿verdad? Ah, sí, en Cristo todo es hecho nuevo. Ok, ¿y qué? ¿Y qué con que en Cristo todas las cosas sean hechas nuevas? Pablo va a tomar entonces a partir del versículo 18 y nos va a hablar de esta reconciliación en Cristo. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y preguntamos, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando hablamos de que estar en Cristo es que somos una nueva criatura, bien, nos quedamos con eso otra vez como un bonito eslogan cristiano. Yo estoy en Cristo y todo es hecho nuevo. Por supuesto que sí, pero obviamos el proceso de reconciliación que tiene que impactar en primer lugar nuestra mente y nuestra relación y nuestras demás relaciones con Dios, conmigo mismo, etc. Fijémonos qué implica este ministerio de la reconciliación. Primero, esta reconciliación proviene solo de Dios. No hay un mérito propio en este asunto. La salvación es toda de Dios. El hombre no participa, sino simplemente aceptando. Señor, yo creo. Simplemente acepta, colabora y se dispone en la voluntad de Dios. Segundo, Dios nos reconcilió con Él mismo. Juan 20:21, y lo vimos hace un par de semanas, como un mes atrás más o menos, dice que como el Padre lo envió, así Cristo también los envía a los demás. Hay un compromiso de reconciliación del mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros. Tercero, nos comisiona a nosotros al ministerio de la reconciliación. Usted y yo, al haber sido reconciliados con Cristo, estamos llamados también a procurar esa reconciliación en todos los aspectos. En todas, y tomemos el ejemplo que le damos anteriormente, en las relaciones que fueron quebrantadas por el pecado. Cuando Cristo nace, muere y resucita, a nosotros que hemos sido reconciliados, se nos manda, se nos enseña a procurar persistir o permanecer en esta reconciliación. Por eso nuestra necesidad con Dios, de buscarle a Él por medio de la palabra y la oración. Por eso Juan capítulo 15 habla de la permanencia. Permanezcan en mí, estén en mí, separados de mí nada pueden hacer. Nos llama también esta reconciliación al trato con mis hermanos. Porque a lo que hemos leído de la interdependencia del cuerpo, ¿cómo yo puedo tener malas relaciones interpersonales con mis hermanos que no le hablo, no los saludo, me peleo, me disgusto? Pero yo sí disfruto del ministerio de la reconciliación. No es inconsistente, no es contrario. Que siendo parte del cuerpo no persista en el no tener conflictos, porque conflictos van a haber siempre, sino en solucionar los temas con mis comiembros, las mismas partes del cuerpo que estamos bajo la misma cabeza y que ya hemos sido reconciliados. Entonces hay un llamado importante en esta reconciliación de esta relación con mi prójimo, con mí mismo. ¿Saben por qué viene mucho de nuestra ansiedad que vivimos hoy día? Aparte de la gran cantidad de detonantes que tenemos. Porque en nuestra mente pensamos una cosa y en nuestros sentimientos tenemos otra. En nuestra mente decimos, sí, yo sé que Dios, pero yo realmente no lo siento conmigo. Sí, yo sé que Dios dice, yo sé que la Biblia dice, pero yo realmente, yo no pienso que sea tan así. Yo sé que Dios dice que me manda yo ser un hombre conforme a su voluntad, pero es que a mí me preocupa mucho las redes sociales. De ahí viene toda esta ansiedad, de esta disonancia entre lo que pensamos y lo que sentimos, de esa separación de mente y emociones. Y en nuestro mundo, nuestra actitud muchas veces como cristianos, ¿saben cuál es? Vemos el mundo como está, nos frustramos y ¿qué decimos? La verdad, yo mejor no digo nada porque si no, tenemos que decir algo, tenemos que hacer algo. O sea, ¿qué sentido de reconciliación hay entonces si vemos un mundo quebrantado y por lo complejo que es, por lo frustrante que es, porque va a seguir así toda la vida, yo digo, ¿saben qué? Yo mejor me voy para mi casa a llorar. ¿Cómo reconciliamos este mundo que está totalmente perdido? ¿Por qué la iglesia no es entonces un ente reconciliador, un embajador de la reconciliación, aún en las comunidades que nosotros vivimos? Por eso digo, este tema de la reconciliación es sumamente importante. Y nos quedamos con aquel que está en Cristo es nueva criatura. Sí, por supuesto que sí, pero nos quedamos con ese cliché cristiano, con ese versito que repetimos como si fuera mágico. En lugar de entender mi responsabilidad de que he sido reconciliado por medio del nacimiento, vida, muerte, resurrección y próxima venida de Cristo. Cambia nuestra forma de pensar, o debería cambiar nuestra forma de pensar por esto. Porque hay una responsabilidad en cuanto a la reconciliación, que es el versículo 19 y 20, hemos sido comisionados con esta reconciliación.
de ser parte, somos los instrumentos de Dios para la reconciliación. Básicamente, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? Ahí lo explica el versículo 20. Dios está en Cristo, la plenitud, está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados porque el perdón está en Cristo, bien, y eso lo entendemos, y nos comisionó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué hizo el Señor? El Padre, el mundo, bien, el mundo, como Erwin decía al principio, el mundo se rebeló, se amotinó y le dio la espalda a Dios. El Padre, en su grandeza, dice, se ríe, y no es esta risa burlista, ¿verdad? Es una risa compasiva. Estos, yo los creé, los diseñé y se rebelan. Voy a estar en Cristo, y Cristo, siendo hombre en la misma condición humana, va a poner la mano sobre ambos, sobre Dios, porque Él es 100% así, sobre el hombre, y Él va a producir por medio de su Espíritu esta reconciliación. Va a ser el árbitro del cual Job clamaba. Pone esas manos, reconcílense con Dios. Ahora, ya eso está hecho. Por Cristo, en Cristo ya está hecho. Pero este mensaje, esta vida, esta cosmovisión, nos llama a ¿qué? En el versículo 20, creo, sí, el 20 dice, así que somos embajadores de la reconciliación. Usted y yo somos embajadores de la reconciliación. Y el mensaje es, reconciliados con Dios. Estas fiestas, estas épocas, necesariamente deberían estar totalmente llenas, bien, de este mensaje. Reconciliémonos. Hablemos de este pesebre. Hablemos del bebé que fue en la cruz, que todo el mundo ya habla de eso en ese tiempo. Pero la mayoría habla y la minoría entiende lo que implica el nacimiento, la encarnación de Cristo. A nivel teológico, práctico, vivencial. Hablemos del hombre de la cruz. Todos hablan del nacimiento de Cristo y qué bonito, y cantemos y pongámonos gorritos rojos y qué bonito. ¿Y quién habla del hombre en la cruz? ¿O cuándo hablamos de ese hombre en la cruz? Y menos hablar que ese bebé y ese hombre vienen como un rey a establecer su reino para siempre, como leímos en el Salmo 2. Mucho menos. Es más, déjenme ir un poquito más para atrás todavía. ¿Lo creemos nosotros? O sea, yo me inculpo en primer lugar de ser un pobre embajador de Cristo. Pero ahora que estoy hablando digo, pues santo, ¿qué? ¿Y yo? ¿Y por casa? Entonces pregunto, ¿qué pasa? ¿Creemos nosotros en esta Navidad, en nuestra vida, como cosmovisión, en esas doctrinas fundamentales de la cristología, del Cristo encarnado, del Cristo como ser humano viviendo, el Cristo que fue a la cruz, el que resucitó, el que ascendió y el que va a volver a establecer su reino eternamente? Lo creo, lo vivo, lo traigo a la practicidad de la vida cotidiana. ¿Me permito ser discipulado por este rabino de Jerusalén? ¿O simplemente, soy un cristiano más? Y creo que ese es el punto importante para nosotros, entender quién es Cristo. Quiero terminar con una estadística que estoy leyendo un libro que lo recomiendo al 200%. Se llama Practica el Camino, de John Mark Comer. En Amazon cuesta $10. Simplemente habla cómo ser un seguidor de Jesús sin agenda. Sentémonos con el maestro. Y él tiene una estadística que obtuvo de centros de investigación especializados, sumamente profesionales, donde dice que en Estados Unidos el 63% de las personas dicen que son cristianos. 63% dice que son cristianos. Otro grupo, el grupo Barna, que es un grupo muy serio de investigación cristiana, hizo un estudio de cuántas de estos 63% se consideran aprendices de Jesús. Discípulos, seguidores, pupilos. Solo el 4% de ese 63%. ¿Saben qué es lo contradictorio? ¿Saben qué es lo que comienza a hacerme un cortocircuito a mí en la cabeza? Que la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces, cristiano. Y la palabra discípulo, Jesús no dijo, el que quiera ser cristiano, venga. ¿Qué dijo? El que quiere ser mi discípulo, venga y sígame. Y creo que nosotros comenzar a entender lo que implica el nacimiento de Cristo, la festividad que vivimos, el ministerio de la reconciliación al cual estamos llamados, que procuramos hacerlo a través del Club de Niños.
Vos dijiste, Leo, algo muy importante ahora y nada más le robo un par de minutos más. A veces hacemos actividad por hacerla. ¿Qué actividad hacemos para ocuparnos? Hagamos una escuela bíblica de vacaciones. No. O sea, por hacer no se va a hacer. Cuando comencemos a ver o sigamos viendo la escuela bíblica de vacaciones, el club de niños, el club de jóvenes, el ministerio de mujeres, este servicio, la escuela dominical, como lugares donde van a ser formativos de discípulos, de aprendices del maestro. Los judíos pasaban por diferentes procesos. Pasaban por la casa del libro, por la casa del aprendizaje, para memorizar el Antiguo Testamento. Así hacían los rabinos. Lo que hacemos nosotros y lo que tenemos que disponernos, y creo que es el mensaje puntual de esta Navidad, es buscar ser aprendices de Jesús. Hermanos, ser cristiano es muy fácil, sumamente fácil. Venga los domingos, dé la ofrenda, sirva de alguna manera y el resto de su vida vívala como quiera. Eso es el cristiano. El discípulo es la persona que va y consulta al Señor sobre todos los asuntos de la vida. Todos. Señor, mi vida, mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis luchas, mi pecado, mi dolor, mis asuntos pendientes. Señor, ¿cómo vivo? ¿Qué hago? Quiero aprender de ti. Quiero verte. Quiero estar contigo. Quiero hacer lo que tú hacías. Es un abismo de diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. El mensaje del pesebre termina en Colosenses, termina diciendo nada más que hemos sido reconciliados y Cristo lo consigue haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este mensaje de Navidad tiene que estar, y por favor entiéndame, teñido en la sangre de Cristo, derramado por nosotros, y no solamente como un acto bonito de Dios, un acto diseñado desde la eternidad por Dios mismo, desde siempre establecido que un día el bebé estaría en ese pesebre, que un día ese hombre de 33 años, justo, santo, fue a llevar el pecado suyo y mío, y que nosotros hemos creído ese mensaje y nos hemos entregado a él. Y por ese mensaje esperamos la venida del Rey. Cada día esperamos la venida del Rey, que Él venga y estará para siempre con Él. Pero ¿dónde comienza? En mí mismo. Señor, yo quiero ser un discípulo, no ser un cristiano más. Quiero ser un discípulo, un seguidor, un aprendiz tuyo. Desde el bebé en la cruz hasta el Rey que viene, tener mis ojos en mi Maestro, en mi Señor, en mi Dios, que me dio esta vida eterna.